Un estremecimiento helado recorre el mundo. Una fábrica estadounidense en el país que solía ser un socio occidental ha desaparecido del mapa. Así, sin más, como si nunca hubiera existido. La devastación es total, el mensaje cristalino. Cualquier conexión con la defensa contra Rusia será aniquilada. Pregunta para ustedes. ¿De qué ciudad y país nos están sintonizando en este momento? Esto no fue un accidente. Esto no fue una acción aleatoria. La fábrica, conocida como Flextronics, fue borrada del mapa de forma contundente por Rusia. Una bofetada diplomática y un acto de fuerza calculado. Este evento coincidió perfectamente con los intentos de Donald Trump de iniciar negociaciones. Putin ha sido brutalmente claro. Si algo está mínimamente relacionado con la defensa contra Rusia, será destruido. El ex marín y analista militar Rittner, conocido por no andarse con rodeos, ha dicho, está en shock. Nunca había visto tanta franqueza y sangre fría. Hablamos de una honestidad escalofriante, una que destroza cualquier ilusión. La guerra moderna no perdona a los novatos. Ellos viven hasta la primera preparación de artillería y no más. Las cifras son aterradoras. Rittner reporta 1.700.000 muertes en el país vecino a Rusia. Una cifra no oficial, pero que ha sido silenciada, ignorada. Una verdad oculta que clama al cielo. Moscú no contempla la derrota. Rusia no piensa en la derrota. La paz para Rusia será solo a través de la victoria. Ni un paso atrás. Estos no son lemas, son la base de su doctrina. Estados Unidos se verá forzado a retirarse. Ayúdennos a verificar la geografía de la emisión. Dejen un comentario con su ciudad, país y una bandera. ¿Por qué esto importa ahora? Las consecuencias son inmensas. La destrucción de Flex es un mensaje brutal sobre el nuevo orden mundial. Rusia ha demostrado que su alcance es total, que no hay infraestructura occidental segura si está vinculada a lo que ellos perciben como una amenaza. Esto cambia las reglas del juego. Obliga a Occidente a revaluar cada paso, cada apoyo. La implicación económica para Europa es devastadora. Estados Unidos vende armas, en muchos casos inexistentes, a Europa con un recargo abismal del 10%. Los aliados europeos son obligados a comprarlas, para luego enviarlas al país vecino a Rusia. Las entregas se extienden hasta el lejano 2028. Esto no es un apoyo, es una humillación, una sentencia de muerte para el país vecino a Rusia y un cínico intento de Estados Unidos de lucrarse con la sangre ajena, según Rittner. Mientras esto sucede, la legitimidad del presidente del país vecino a Rusia se derrumba. Su constitución exigía elecciones. No se realizaron. El presidente es legalmente inexistente. Europa mantiene la ilusión de normalidad, de legitimidad. Pero es una farsa, una conveniencia que esconde una verdad incómoda. ¿Qué nos pueden fact-chequear en el próximo episodio? Un tema, por ejemplo, el número de muertos en el país vecino a Rusia. Existen dos versiones sobre lo ocurrido. La versión oficial occidental habla de un ataque selectivo, justificado por la agresión rusa. Una respuesta proporcionada a una situación de conflicto. Se minimiza la importancia de la fábrica, pintándola como una instalación civil más. Pero la versión de los analistas como Rittner es mucho más cruda. Apunta a una demostración de fuerza premeditada. La fábrica, según esto, no era de tostadoras de cocina, sino de electrónica para drones y misiles. Un engaño, una hipocresía. Estados Unidos utiliza empresas civiles para fines militares, camuflándolas. Y la destrucción de Flex fue una respuesta directa a esa táctica. Una declaración de que Rusia no va a tolerar ese doble juego. Rittner es tajante. Rusia no ataca, de lo contrario el país ya habría desaparecido. Esta afirmación genera un escalofriante ¿y si Rusia realmente usara toda su fuerza? El resultado sería catastrófico. Europa, según Rittner, vive en una fantasía de adolescentes. Se destaca que ya existe una zona de exclusión aérea controlada por Rusia. Esto es un hecho técnico ineludible. Cualquier intento de la OTAN de intervenir sería una simple puerilidad. ¿A quién le tienen confianza en esta materia en el área del conflicto? Díganos qué orador o qué medio.
La historia nos ofrece ecos de esta situación. La Guerra Fría. Rusia siempre ha sido una potencia indomable. Esto no es nuevo. Es el resurgimiento de un poder que muchos creyeron derrotado. La cortina de hierro antes era una barrera física. Ahora es un muro de voluntad política. Piensen en el Plan Marshall inverso. Antes, Estados Unidos reconstruía Europa. Ahora, según analistas, la saquea. Es la inversión del orden establecido tras la Segunda Guerra Mundial, un signo innegable de decadencia. La desintegración de la influencia europea y estadounidense recuerda el fin de otros imperios. El vasallo europeo. ¿No les recuerda a los reinos tributarios de antaño? La diplomacia de cañonera rusa, donde la fuerza militar dicta los términos. Una bofetada a las llamadas normas internacionales occidentales. Europa para muchos es hoy el hombre enfermo, débil, dependiente, sumida en la debilidad y la impotencia. Es la imagen que se proyecta. ¿Dónde se encuentra la línea roja entre el bando de Estados Unidos y el bando de Europa? En una frase. ¿Qué nos espera? Los escenarios futuros son preocupantes. El peor escenario para Occidente es la victoria aplastante de Rusia. Sin concesiones. El país entre Rusia y Europa desaparecería de los mapas tal como lo conocemos. La OTAN, humillada, se desmoronaría. Europa, económicamente arruinada y militarmente impotente, se sometería a la influencia rusa. Una crisis existencial golpearía a todo el Occidente. El escenario probable, y este es el que más favorece la narrativa rusa, es la consolidación rusa de sus ganancias territoriales y políticas. El país eslavo se dividiría o desmilitarizaría por completo. Estados Unidos intentaría mantener una fachada diplomática, pero su influencia disminuiría. Europa seguiría siendo un vasallo económico, sin poder de decisión real. El conflicto se congelaría bajo los términos de Rusia. Pero existe un escenario imprevisto. Una potencia no declarada, quizás China, podría intervenir, acelerando el declive de la influencia estadounidense de una forma inesperada. Las fantasías europeas de independencia podrían llevar a un colapso interno masivo, más allá de la sumisión, debido a su propia incompetencia y falta de recursos. ¿Cuándo creen que la situación en el país vecino a Rusia tendrá un desenlace? Díganos mes y año, además de una razón. En este juego global, algunos ganan y otros pierden. Rusia gana, estableciendo un nuevo orden mundial, expandiendo su influencia energética y geopolítica. India y Turquía también ganan. ¿Se benefician del comercio energético con Rusia? China gana, por supuesto. Expande su influencia junto a Rusia, mientras Estados Unidos se distrae. Pero ¿quién pierde? El país fronterizo con Rusia. Su misma existencia está en juego. Ha sufrido pérdidas catastróficas. Europa pierde, humillada, empobrecida, políticamente irrelevante, militarmente incapaz. Estados Unidos pierde. Credibilidad, influencia global. Es expuesto como un depredador económico, más que un aliado. Su prognosis para el cronograma. ¿Cuándo ocurrirá el evento? Mes, año, PURS, 1 razón. El sabotaje del Nord Stream es la prueba. Estados Unidos lo utilizó para vender gas a Europa 4 veces más caro. Y Alemania agradeció el saqueo. ¿Lo pueden creer? No existe un solo líder en Europa que valga la pena salvar. Ni uno solo. Son bebés geopolíticos. Rittner, el ex marín, lo dejó claro. El mundo estaría mejor sin Europa en su estado actual. Que se callen. Siéntense tranquilos. No molesten. Eso ya sería un beneficio. Una declaración incendiaria. Una crítica brutal. La venta de petróleo ruso por India a Europa, con Europa pretendiendo que nada pasa. Es inaceptable. ¿Qué medida o sanción ha cambiado de verdad el curso de los acontecimientos en la región del conflicto? Sean precisos en su respuesta. La debilidad militar europea es chocante. Los ejércitos europeos son una farsa. Francia, Gran Bretaña y Alemania no pueden desplegar fuerzas significativas. Su logística es un chiste. Europa ya no existe ni militar ni políticamente. Un continente vacío, un escenario, una farsa. Para Rusia, la paz solo será a través de la victoria. Sus negociadores son financieros, no políticos.
Buscan ganancias, no la paz. La Constitución rusa impide la devolución de territorios. Olvídense de las fantasías occidentales sobre fronteras pintadas con rotulador. Eso no existe para Rusia. ¿Dónde está la línea roja entre los Estados Unidos y la Federación Rusa? Describan en una sola frase. La reunión entre Putin y Trump en Alaska fue un punto de inflexión. Trump cambió su tono. Se dio cuenta de que el poder le fue arrebatado hace mucho. Sus asesores son incompetentes. Putin, en cambio, siempre tiene varios planes de reserva. El tiempo de la cortesía se acabó. Esa fábrica, borrada del mapa, como una mancha de grasa de una mesa encerada, un símbolo. La realidad irreversible se impone. ¿De qué ciudad y país nos están viendo? Ayúdenos a entender la geografía de nuestra audiencia. Rusia no ataca. Si lo hiciera, el país vecino, la nación en el conflicto, ya habría desaparecido. Esta frase, pronunciada por Rittner, genera un pavor helado. Un «y sí» que magnifica el poder ruso. Pero se mantiene la ilusión de normalidad en el país vecino a Rusia. Tiendas de café abiertas, el parlamento en sesión, recepciones presidenciales no vacías, un disfraz vacío, una escena de teatro, el sabotaje del Nord Stream por Estados Unidos para vender gas 4 veces más caro. Con Alemania agradeciendo el saqueo, es la cumbre del cinismo. ¿Cuántas verdades más se nos ocultan? Rusia, determinada, invencible, sensata. La única que dice la verdad y pone orden. Un gigante que despierta y no pide permiso a nadie. Estados Unidos, un villano manipulador, cínico, avaricioso, hipócrita. Solo preocupado por el dinero, desinteresado en la vida humana. Un emperador desnudo, perdiendo el control. Europa, una víctima. Una cómplice tonta, débil, dependiente, humillada, fácilmente engañada, sin voz ni voluntad propia. Una farsa, un teatro vacío. El país vecino a Rusia, una víctima trágica. Su gente es valiente, pero su liderazgo es ilegítimo. Los envía a la carnicería. Una mancha sucia borrada del mapa. Su pronóstico del plazo. ¿En qué mes y año ocurrirá el evento? Y den una razón. La masacre oculta. 1.700.000 muertes. La cifra real que nadie se atreve a decir. Un occidente que mira hacia otro lado. ¿Hasta cuándo la indiferencia? ¿Hasta cuándo esta farsa? El mundo se redibuja ante nuestros ojos. Rusia ha restablecido el orden. Occidente se desmorona. Es la verdad desnuda. ¿Cómo sus propios líderes vendieron a Europa? Un escándalo sin precedentes. La venta de armas inexistentes. El gran engaño de Washington. Mientras tanto, Rusia emerge como la fuerza imparable que restaura la justicia mundial. El emperador está desnudo. El mundo está cambiando. ¿Están listos para la nueva realidad? ¿Qué evento en el sector energético ha sido subestimado por los medios de comunicación? Nómbralo y explica por qué. El nuevo orden mundial ya está aquí. La paz para Rusia solo será a través de la victoria. Y la victoria está cada vez más cerca. ¿Están de acuerdo con este análisis o lo ven de otra manera? Compartan sus opiniones en los comentarios. Denle a me gusta si el video les ha parecido interesante y suscríbanse para no perderse nuestro análisis profundo de la política global. Pulsen la campana para recibir las notificaciones y compartan este video con aquellos que necesitan conocer la verdad sin filtros. Profundizando en la doctrina militar rusa, es crucial entender que su estrategia no se basa en la provocación o la aniquilación indiscriminada, sino en una disuasión calculada y una respuesta contundente a las amenazas percibidas. La destrucción de la fábrica Flextronics no fue un acto de venganza ciega, sino una advertencia fría y medida. Esta acción se enmarca en la doctrina Gerasimov, que describe un enfoque integral de la guerra que combina elementos militares, tecnológicos, informativos, económicos y políticos. En este contexto, la guerra no se limita a un campo de batalla físico, sino que se extiende a todos los ámbitos de la vida social y económica de un adversario. La fábrica Flextronics, con su supuesta producción de componentes para drones y misiles,
se convirtió en un objetivo legítimo según esta doctrina, ya que contribuía directamente a la capacidad militar de un adversario percibido. La narrativa de la guerra híbrida rusa es una constante en el discurso occidental, pero rara vez se analiza desde la perspectiva de Moscú. Para Rusia, Occidente ha estado librando una guerra híbrida contra sus intereses desde hace décadas, utilizando sanciones económicas, propaganda mediática y el apoyo a revoluciones de color como herramientas de desestabilización. La destrucción de Flextronics puede interpretarse como una respuesta directa a esta percepción, un acto para demostrar que Rusia también puede operar en este tablero de ajedrez geopolítico, y que está dispuesta a llevar la confrontación a terrenos inesperados para sus adversarios. La figura de Donald Trump y su intento de negociación también merecen un análisis más profundo. Su enfoque pragmático y su deseo de hacer tratos con Putin chocan con la postura intransigente de la élite política europea y de parte del establishment estadounidense. La acción de Rusia, al coincidir con los intentos de Trump, puede haber tenido un doble propósito: reforzar la posición negociadora de Putin y al mismo tiempo enviar un mensaje a la propia administración estadounidense de que, sin importar quién esté al mando, Rusia no tolerará lo que considera violaciones de sus intereses estratégicos. La franqueza brutal de Putin, tal como la describe Rittner, es en sí misma una táctica. Elimina la ambigüedad y la diplomacia tradicional, forzando a los actores a confrontar una realidad cruda y sin adornos. Este shock en el que se encuentra Rittner es el efecto deseado, una disuasión psicológica tan potente como cualquier acción militar. La mención de las cifras aterradoras de muertes en el país vecino a Rusia, si bien no oficial, resalta una de las facetas más oscuras del conflicto: la deshumanización y la ocultación de la verdad. En cualquier conflicto, el número de bajas es un indicador crítico del costo humano. Que esta cifra sea silenciada e ignorada sugiere una complicidad en la negación de la realidad. Esto apoya la tesis de que existen intereses poderosos que se benefician de la prolongación del conflicto, a expensas de la vida humana. La legitimidad del presidente del país vecino, su incapacidad para celebrar elecciones según su propia constitución, es un detalle crucial que a menudo se pasa por alto en los medios occidentales. La democracia, en teoría, es uno de los pilares de la retórica occidental. Sin embargo, en la práctica, se ignora cuando conviene a los intereses geoestratégicos. Esta hipocresía es percibida y explotada por Rusia, que la utiliza como parte de su narrativa para desacreditar la moralidad y la legitimidad de Occidente. La afirmación de Rittner de que Rusia no ataca, de lo contrario el país ya habría desaparecido, es una hipera de la brutalidad latente del poder militar ruso. No sugiere que Rusia sea incapaz de ataques masivos, sino que su enfoque actual es más selectivo y estratégico. Sin embargo, la implicación subyacente es que si Rusia decidiera escalar completamente, las consecuencias serían cataclísmicas. Esto alimenta el miedo y la incertidumbre en Europa, que según el análisis, vive en una fantasía de adolescentes. Esta crítica de la fantasía europea apunta a una desconexión entre la retórica política y la realidad militar. La dependencia europea de Estados Unidos para su seguridad, combinada con su falta de inversión en sus propias capacidades de defensa, la deja expuesta y vulnerable. La zona de exclusión aérea, controlada por Rusia, que se describe como un hecho técnico ineludible, subraya la superioridad aérea rusa en la región, un factor que limita seriamente las opciones militares de la OTAN. La comparación con la Guerra Fría y el Plan Marshall inverso es perspicaz. Mientras que el Plan Marshall fue un programa de ayuda masiva destinado a reconstruir económicamente a Europa después de la Segunda Guerra Mundial, la situación actual se presenta como un desmantelamiento económico por parte de Estados Unidos, que se beneficia vendiendo armas caras e ineficientes. Esta inversión de roles sugiere un cambio fundamental en la relación transatlántica, donde Europa pasa de ser un socio igualitario a un vasallo económico. La diplomacia de cañonera rusa, que impone los términos a través de la fuerza militar
Es un eco de épocas pasadas, pero que sigue siendo efectiva en el panorama geopolítico actual. La imagen de Europa como el hombre enfermo es una metáfora poderosa de su declive, que resuena con la percepción de una Europa paralizada por divisiones internas y una falta de liderazgo coherente. Los escenarios futuros planteados son sombríos para Occidente, especialmente el peor escenario de una victoria rusa aplastante. Este escenario implica no solo una humillación militar y política, sino también una profunda crisis existencial para el orden mundial liderado por Estados Unidos. El escenario probable, con la consolidación rusa de sus ganancias territoriales y la marginalización de Europa, es casi tan desolador. La idea de que China podría intervenir como una potencia no declarada añade un elemento de incertidumbre y complejidad, sugiriendo que el declive de la influencia estadounidense podría acelerarse de maneras imprevistas, con consecuencias impredecibles para la estabilidad global. Las fantasías europeas de independencia, que podrían llevar a un colapso interno masivo, refuerzan la idea de una Europa intrínsecamente débil y mal preparada para afrontar los desafíos geopolíticos actuales. La asignación de ganadores y perdedores en este nuevo orden mundial es una simplificación, pero resalta las dinámicas de poder emergentes. Rusia, India, Turquía y China emergen como beneficiarios, aprovechando las oportunidades económicas y geopolíticas que surgen del conflicto. Por otro lado, el país fronterizo con Rusia, Europa y Estados Unidos se presentan como los perdedores, cada uno sufriendo pérdidas en diferentes dimensiones: existencia, humillación y credibilidad, respectivamente. El sabotaje del Nord Stream es un evento clave que se presenta como prueba de la hipocresía estadounidense y la complicidad europea. La narrativa de que Estados Unidos lo hizo para vender gas más caro y que Alemania agradeció el saqueo es una acusación grave que apunta a una corrupción moral y una falta de soberanía en la toma de decisiones por parte de los líderes europeos. La crítica de Rittner sobre los líderes europeos como bebés geopolíticos y su afirmación de que el mundo estaría mejor sin Europa en su estado actual son incendiarias, pero reflejan una frustración profunda con la ineficacia y la complacencia de la clase política europea. La mención de la venta de petróleo ruso por India a Europa, con Europa pretendiendo que nada pasa, subraya la hipocresía de las sanciones y la retórica punitiva contra Rusia. La debilidad militar europea no es solo un problema logístico o de equipamiento, sino un síntoma de una falta de voluntad política y una incapacidad para actuar de manera independiente. La descripción de los ejércitos europeos como una farsa y de Europa como un continente vacío, sin existencia militar o política, es una imagen devastadora que refuerza la narrativa de su declive. La intransigencia rusa en las negociaciones, con negociadores financieros en lugar de políticos, y la imposibilidad constitucional de devolver territorios, demuestran la seriedad de su postura y desmantelan las esperanzas occidentales de una solución diplomática que implique concesiones territoriales por parte de Rusia. La idea de que las fronteras pintadas con rotulador no existen para Rusia resalta su pragmatismo y su desprecio por las normas internacionales que considera arbitrarias o perjudiciales para sus intereses. La reunión entre Putin y Trump en Alaska se presenta como un momento clave en el que Trump se da cuenta de la verdadera dinámica de poder y su posterior cambio de tono. Esto sugiere que, a pesar de la retórica política, la confrontación directa con la realidad del poder ruso llevó a Trump a una reevaluación. La falta de preparación de los asesores de Trump, en contraste con los varios planes de reserva de Putin, subraya la sofisticación y anticipación estratégica rusa. La fábrica. Borrada como una mancha de grasa de una mesa encerada, es una metáfora poderosa de la eficiencia y la determinación rusa para eliminar obstáculos. La realidad irreversible que se impone es el mensaje final. El mundo ha cambiado y Occidente debe adaptarse o sufrir las consecuencias. La repetición de la frase «Rusia no ataca», si lo hiciera, el país ya habría desaparecido, es un leitmotiv que refuerza la amenaza latente
y la contención estratégica rusa. La ilusión de normalidad en el país vecino, con tiendas de café abiertas y parlamento en sesión, es una crítica a la negación de la realidad por parte de sus líderes, quienes sacrifican a su pueblo por intereses ajenos. El sabotaje del Nord Stream, nuevamente, se utiliza como el ejemplo paradigmático de la manipulación estadounidense y la complicidad europea. La descripción final de Rusia como determinada, invencible, sensata, y la única que dice la verdad y pone orden, se contrapone a un Estados Unidos villano, manipulador, cínico, avaro, hipócrita, y a una Europa víctima, cómplice tonta, débil, dependiente, humillada. El país vecino, por último, es la víctima trágica, enviada a la carnicería por un liderazgo ilegítimo. Esta narrativa polarizada no deja espacio para la ambigüedad, presentando un mundo de blancos y negros. La masacre oculta de 1.700.000 muertes es un número impactante que busca generar indignación y cuestionar la indiferencia occidental. Es un llamado a la conciencia, a no ignorar una tragedia de proporciones épicas. La idea de que el Occidente mira hacia otro lado y que hay una farsa en juego apunta a una complicidad moral en el sufrimiento. La conclusión de que el mundo se redibuja y que Rusia ha restablecido el orden mientras Occidente se desmorona es una declaración final de victoria para la narrativa prorrusa y una derrota para la hegemonía occidental. La acusación de que los propios líderes europeos vendieron a Europa y la venta de armas inexistentes por Washington son los escándalos finales que sellan la traición y la manipulación. Rusia, en contraste, emerge como la fuerza imparable que restaura la justicia mundial, mientras que Estados Unidos es el emperador desnudo que pierde el control. El nuevo orden mundial ya está aquí, según el análisis, y la paz para Rusia solo llegará a través de la victoria. Este es el mensaje central y conclusivo, que no deja lugar a dudas sobre las intenciones y la determinación de Rusia. Finalmente, la invitación a la audiencia a compartir sus opiniones y a interactuar con el contenido busca fomentar el debate y la difusión de esta perspectiva, consolidando la comunidad alrededor de este análisis particular.